Bien amigos, 23 horas y 15 minutos y continuamos esta punta política que hoy justamente lo abordamos con candidatos a la presidencia. Recién teníamos al ingeniero Daniel Martínez. Y ahora recibimos a Guido Manini Ríos, que es el candidato a la presidencia por Cabildo Abierto, que ya estuvo con nosotros, ustedes lo recordarán, en la instancia de las elecciones internas. Gracias por estar acompañándonos esta noche, a esta hora. Va a pernoctar aquí en Maldonado. Gracias a usted, buenas noches a usted y a toda la teleaudiencia. Sí, vamos a quedarnos esta noche acá en Maldonado y mañana seguimos con la actividad. Temprano en Aiguá, me decía. Vamos de mañana a Aiguá, después tenemos en la tarde 33 y en la tardecita en la noche Melo. Bien, no puedo obviar, o no podemos obviar, lo que es un hecho que hoy está marcando las encuestas, que Cabildo Abierto está creciendo. Una de ellas, y esta semana, Opción Consultores, como lo decíamos al comienzo, coloca por primera vez a su sector político y su candidatura en el tercer lugar, es decir, por encima del Partido Colorado. ¿Cuál es la lectura que hace Manini Ríos sobre encuestas que evidentemente son referencias, son fotografías que se han equivocado mucho, no solo acá en el Uruguay, sino también muy cerca, en Argentina, también en los Estados Unidos? Pero ¿cuál es hoy la lectura de Manini Ríos en cuanto al posicionamiento y a el crecimiento que ha tenido este sector político? Yo, más allá de basarme o no en encuestas, como usted dice, las encuestas muchas veces le erran, como se dice vulgarmente, como las peras, le han errado. Pero igual son datos de la realidad, son fotos que una empresa que trabaja con seriedad saca. Bueno, esta como otras encuestadoras uno las mira, pero honestamente no nos basamos en los resultados de las encuestas. Nosotros nos basamos en lo que percibimos en nuestras recorridas y nuestras actividades a lo largo y ancho del país. En estos días nosotros nos estamos dando cuenta de que muchísima gente se está viniendo a Cabildo Abierto. Gente que proviene de distintos partidos. Nos dice, yo voté a fulanito en la interna, menganito, ahora estamos con Cabildo Abierto. Nosotros empezamos en estos días la gira final, digamos. Hoy estamos yendo a todos los departamentos una vez más. Estuvimos en Florida, San José, Rocha, Minas, ayer y hoy acá en Maldonado. En todos los lugares uno ve un entusiasmo realmente increíble de muchísima gente que adhiere en forma más que natural, digamos. Ahora, Manini, ¿a qué lo atribuye usted? Porque, digamos, el sector político que usted preside, sin menospreciar a nadie, y que seguramente, y sin seguramente, hay gente muy valiosa, no es gente conocida en el ámbito político, no tiene trayectoria política, como conversábamos previo a salir al aire. Entonces, ¿cuál es, desde su punto de vista, esa atracción que usted dice, vemos que la gente se está acercando? ¿A qué se debe? Yo creo que justamente el no tener trayectoria política en las circunstancias actuales del Uruguay, más que una debilidad, es una fortaleza. Encuestas varias han mostrado que los partidos políticos en el Uruguay son las instituciones con menos apoyo de la gente. Hay como un descreimiento, hay como una sensación de haber sido estafados una y otra vez el electorado por los distintos partidos políticos y particularmente en estos últimos 15 años. Hay como, digamos, un rechazo a lo conocido, a lo que siempre les han prometido y no les han cumplido. Y Cabildo Abierto, siendo gente que no ha incurrido en ese tipo de conductas, siendo gente nueva, sin compromiso, sin ataduras con el pasado, en cierta forma es una fortaleza para Cabildo Abierto. La gente ve en nosotros algo que no ve en los otros partidos, ve más que promesas, ve compromiso que lo que decimos no lo decimos para quedar bien con la tribuna. Es más, muchas veces decimos cosas que se los podría calificar de políticamente incorrectos, ¿no? Nosotros lo tuvimos a usted, como decíamos, antes de la elección interna. Hablamos de quién era Manini Ríos, cuál era su trayectoria, cuál fue
su trayectoria, cómo está compuesto su familia, cuál es su perfil personal. En ese momento, obviamente, hablamos de lo que fue su destitución como comandante en jefe del ejército, comenzó la campaña, muchos decían que Cabildo Abierto, incluso al no tener como otros partidos políticos ninguna competencia en una interna, prácticamente era muy poca la expectativa en cuanto al caudal de votos que podía obtener. Pero, sorprendentemente, tuvo más de 50.000 votos, lo cual eso fue un llamado de atención para algunos, un llamado de alarma para otros. Ahora, transcurre el tiempo, obviamente las encuestas siguen creciendo, aumentando la intención de votos, al menos porque la verdadera encuesta va a ser el próximo 27 de octubre, como fue el último domingo de junio para las internas, pero el 3 de junio se produce un hecho no menor, que fue su comparecencia ante la justicia por pedido de un fiscal que lo acusa a usted de omisión a los deberes públicos, de no haber informado sobre lo que fue la muerte tras torturas y desaparición, obviamente, de un ex Tupamaro, un joven Tupamaro Gómez-Soro, por parte del coronel Gabazo, ¿no? Y le querían imputar justamente esa omisión. Usted planteó un recurso de inconstitucionalidad por la creación de la Fiscalía General. ¿Cuál es? Eso ya se ha hablado mucho sobre ese episodio del día 3 y que esto ha quedado en stand-by y que finalmente la jueza decidió elevarlo a la Suprema Corte de Justicia. Pero, ¿cuál es su sensación con respecto a este hecho en sí, desde el punto de vista judicial y político? Yo lo he calificado ya más de una vez, me parece bochornoso para la justicia todo este proceso. Creo que tiene una clara intencionalidad política, la tuvo desde el primer día, se buscó desde el primer día ensuciar la cancha, enredar al candidato y a Cabildo Abierto con hechos del pasado, se tergiversó, se mintió, se hizo exactamente lo contrario de lo que se debió haber hecho, se termina archivando a quienes, la causa de quienes probablemente, si es, si es de curso toda la acusación, a quienes probablemente eran los responsables, y se termina llevando a juicio o pretendiendo llevar a juicio a quien, sin lugar a dudas, hizo exactamente lo que tenía que hacer. Yo creo que todo desde el primer momento fue una farsa, así yo lo definí y así lo sigo diciendo, le guste o no le guste al fiscal. El fiscal está haciendo los mandados, está mandatado para ensuciar la cancha esta, sobre todo ensuciando al candidato, ensucian al partido. Esa es mi percepción, es mi visión, y bueno, y tengo todo el derecho a percibirlo. Voy a repetir lo que una vez ya le pregunté. ¿Usted informó en su momento al ministro de Defensa, el señor Menéndez, hoy fallecido, que era su superior, con respecto a estos hechos? Mire, acá hay hechos subjetivos que uno puede especular, pasó o no pasó, y hay hechos objetivos que son los documentos firmados. Yo le voy a dar hechos objetivos, no los subjetivos. Yo le puedo decir, yo le dije en tal y tal cosa, como así fue, pero... Se habla del 13 de febrero. Bueno, lo subjetivo es, si yo le dije, otros dicen que no le dije, el fiscal entiende que yo no le dije, bueno, pero en esa discusión uno entra en especulaciones. Ahora, en lo real es lo que está firmado. Yo entregué todo el expediente con toda la información, con todas las declaraciones el 13 de febrero. Todo, completito. Eso no lo puede discutir nadie. Con un escrito, con mi firma. Pasó un mes más y yo seguía en el cargo. Si yo hubiera omitido algo con anterioridad, ¿por qué no fui sancionado en ese mes? ¿Alguien lo puede explicar? Nadie. Otro hecho objetivo. El 1 de abril, el ministro Menéndez, en su carta de renuncia obligada, dice claramente que le entregó todo al presidente o a presidencia y no me menciona a mí. ¿Por qué no dijo el ministro en esa carta que el comandante no le había informado? ¿No será que es porque el comandante le había informado? Esos son hechos objetivos. Todo lo demás son especulaciones del señor fiscal y de la acusación para ensuciar al candidato. Bien, ahora usted, para ir adelante, usted acaba de decir hace instantes, el fiscal está haciendo los mandados y esto es una farsa. La pregunta es, ¿quién está armando desde su punto de vista esta farsa, dando por bueno, lo que usted dice, que sea una farsa? Bueno,
Usted podrá coincidir conmigo, desde que salió Cabildo Abierto a la cancha, muchísima gente lo ha visto con preocupación, desde el primer día. A nosotros no nos trataban igual que a cualquier otro partido. Le digo, incluso antes de las internas, cuando se especulaba y sesudos analistas decían que tendríamos 500 votos porque esto es un partido militar, y otro nos dio 3 días antes de las internas que si sacábamos 5.000 votos que tiráramos cohete. Nadie nos daba importancia grande, pero desde el primer momento se sabía y se veía que Cabildo Abierto era algo diferente, y desde el primer día a Cabildo Abierto se le buscó ponerle palos en la rueda. Entonces, ideólogos o autores ideológicos de toda esta farsa hay muchos, pero indudablemente que esto viene desde la Fiscalía General, viene con la intencionalidad de enredar al candidato, pero está todo tan falto de sustento, está todo tan en el aire, es todo tan evidente que es una farsa, que cae por su propio peso. La pregunta que muchos se pueden hacer es, obviamente, usted como titular, primer titular al Senado, va a ser electo senador, más allá de que yo no estoy diciendo de que no esté en el balotaje, pero me guío justamente con esa foto que decíamos de las encuestas de opinión pública. Al ser senador de la República, usted va a tener fueros. En ese caso, ¿usted se va a amparar en los fueros o se va a presentar a la justicia por este tema? Ya dije que no me voy a amparar en los fueros, lo dije claramente. Creo que toda la causa no tiene ningún punto de donde agarrarse para acusar, y eso va a quedar en evidencia si es que finalmente se sigue adelante con el juicio. Ahora el juicio quedó para otro momento, para no enredar todo en plena campaña electoral. Bien, algunos títulos. Ningún miembro de Cabildo Abierto tuvo ninguna actitud antidemocrática en su vida, afirma Manini Ríos. Esto está publicado en la página 9 ayer. En Búsqueda, el ministro de Defensa, José Bayardi, advierte que el candidato lo rodean nazifascistas y ultraderechistas. ¿Esto es parte de lo que usted estaba diciendo? Bueno, lo del ministro Bayardi es lamentable, yo diría que hasta payasesco, ¿no? Él está en campaña electoral, es candidato a diputado por un sector del Frente Amplio, acusa a un candidato a presidente con aseveraciones totalmente fuera de foco, desencajado. Yo diría que lo que él quiere es protagonismo. Yo no quiero bajar al nivel del ministro Bayardi para discutir sobre las aseveraciones que él hace, pero creo que una vez más habla sin saber ni de lo que está hablando, y que indudablemente muestra también la preocupación que ha ganado a muchos actores en el gobierno. Hablemos de este programa de Cabildo Abierto, que tiene 112 páginas y que pasa resumidamente por los principales temas del país. Pero a modo de titular, y antes de ir a la primera pausa, en esta recorrida que usted ha hecho y sigue haciendo por el país, ¿cuál es, en su percepción, la mayor preocupación, más allá que uno obviamente tiene la opinión y se vienen reiterando los temas de los uruguayos, ¿no es así? Pero ¿cuál es su sentir en cuanto a la percepción de los principales problemas que hoy enfrentan los uruguayos y que le plantean a usted como candidato? Los 3 que son recurrentes, que en todos lados los uruguayos nos plantean, son el problema de la inseguridad, el problema de la pérdida de empleo y el problema de la educación de baja calidad, que hoy no da oportunidades a aquellos que nacen en los hogares más humildes. Esos son los 3 grandes problemas, pero por supuesto, según el lugar al que vamos, nos plantean el tema de salud. A veces el hospital local es un desastre, no tiene ambulancia, no tiene sábana, no tiene esto, lo otro. Otros nos plantean la preocupación por el tema del medio ambiente, otros por la vivienda, pero yo diría que los 3 grandes problemas que hoy afectan a los uruguayos, y seguramente cualquier candidato que venga acá va a coincidir con eso, es seguridad, empleo y educación. Esos son los grandes problemas. Le propongo entonces, es cierto, lo que usted dice, que los candidatos reiteran una y otra vez esto. El tema es que el televidente, el vecino, el ciudadano, el votante, en definitiva, crea en una de las propuestas para solucionar al menos estos 3 temas que usted dice, ¿no es así? Seguridad, trabajo y educación, que tienen que ver de alguna forma, que se conjugan, ¿no es así? Entonces, me gustaría empezar el próximo bloque con Manini Ríos sobre la propuesta de Cabildo para revertir esta situación, y me gustaría también incorporar un tema
que ha sido recurrente en varias entrevistas que hemos leído de usted sobre el tema de la corrupción. ¿Cómo Cabildo Abierto encararía el tema de la corrupción en el Parlamento Nacional? Ya venimos, estamos en vivo en esta punta política cuando son las 23:30.